Muy buenas noches. Eh, en esta ocasión, el espacio eh, Encuentros, Cusco pasado y futuro, estamos con el destacado artista, estudioso de la cultura cusqueña y un hombre que ha impulsado fundamentalmente el arte innovador, pero sobre todo el Santuranticue. A raíz de este anuncio que por primera vez en la historia no se va a llevar a cabo este evento en la Plaza de Armas, debido a los motivos que ya son obvios, la pandemia, pues ha cobrado más importancia hablar sobre este espacio ritual sagrado, ah, que es el Capaxaimi, el Chayay, pero también donde las illas despliegan una artesanía inconmensurable. Julio Gutiérrez, hijo de un gran artista y también exégeta del arte, Julio uh, G. Gutiérrez Loaiza, eh, es la historia viva de del arte, la promoción del arte, el cusqueñismo. Entonces, muy buenas noches, Julio, y un honor que tenerte en este espacio. Gracias, Martín. En primer lugar, con todo gusto poder conversar contigo y participar, ¿no? A nuestra gente, a algo de lo poco que conocemos y compartir con ella, ¿no? Nuestras buenas intenciones, nuestro amor por la cultura, el arte sobre todo. Julito, sí, dime, Dime, sigue. Martín. Dime, Julito, tú has promocionado el Santurantico y desde siempre el Instituto Americano de Arte fue y es el que dinamiza esta actividad. Cuéntanos un poco de esta historia, quizás viene desde tu padre y mucho antes. Es interesante que conozca el Cusco esta historia. Con todo gusto, Martín. Claro que sí. Eh, Tuve una oportunidad muy linda de formar parte del instituto, hasta ahora lo soy, por supuesto. He presidido varias veces y he recibido como tradición el promover nuestro Santuranticui, que en los años 37, 40 estaba languideciendo, según se puede ver en las fotografías y todo de tiempo atrás. Parece que alguna vez, quizás en la colonia o dentro de la República ya, fue una festividad grande también, ¿no? Pero según contaba mi padre, en el año que ellos empezaron a hacer el instituto, eh, ya eran pocos los artesanos que trabajaban y como se les pagaba tan poco, eran precios bajísimos siempre, había muy poco apoyo, ¿no? Para los artesanos. Entonces, fue allí que habían decidido dar premios pecuniarios comprándoles las piezas a los artesanos. Bien, ahí está el PowerPoint que estaba queriendo presentar. Me parece muy bueno que podamos verlo. Si pudiésemos ir avanzando, Martín, ahí puedo hablar. En esta primera figura, slide, ahí podemos ver una relación de que en 1834, cuando visitó el Cusco el presidente Orbegoso, un padre que lo acompañaba, un cura, José María Blanco, había hecho un diario, ¿no? Y en ese diario, que se publicó, por supuesto, está lo siguiente. Dice que en la Pascua de la Navidad forman sus nacimientos en casi todas las casas. Creo que está mal escrito. Que comprende en el día de la noche buena, en las gradas de la catedral,
pastores y figuras de pasta, la gente compra, debe decir, ¿no? Que en ese día venden con mucha baratura los oficiales que las trabajan, los que desde las 6 de la mañana la cubren con ellas de un extremo a otro. Aquí también compran las pajas para cubrir el portal, las champas, y las venden a medio, y el urco, que son unas hermosas ramas labradas por la naturaleza en figuras de cubos. Esto es una de las citas más antiguas sobre el Santur Antiguo, pero también hay tradiciones, ¿no? Hay tradiciones, etcétera, que hay que compilar. Y antropólogos como nuestro amigo Martín, o digo, historiadores como Martín y antropólogos, el doctor Flores Ochoa, el doctor Abraham Valencia, en varias actividades que hicimos, ellos conversaron sobre la antigüedad del Santur Antiguo, y parece que esto viene de mucho atrás todavía, la Pascua del Sol, ¿no? Del nacimiento del niño Sol, en este caso, y que los joyas siempre traían a la plaza de armas, o lo que sería la calle de los joyas, que era la calle Triunfo, traían ahí sus puclianas, sus recuerdos para el dios sol niño, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Seguramente que Martín nos va a hablar de ese tema. Bueno, ahí mostraba Martín el instituto, una fotografía de Martín Chamli sobre el Instituto Americano de Arte, los fundadores, quienes fueron los que hicieron este trabajo, ¿no? Lo que se sabe es que Uriel García, como intelectual, escritor, venía de la Universidad de San Antonio Abad, reformada por ese gran rector norteamericano que fue Alberto Giese, que generó toda una generación pues, de intelectuales, escritores, investigadores que estaban interesados en lo propio, en lo cusqueño, en lo peruano. Se había dejado ya de hacer tesis sobre temas de la escolástica, etcétera, y se pasó a hacer estudios sobre la arqueología, sobre la historia, sobre las tradiciones y todo el Cusco. Entonces, ya para el año 27, Uriel García y Valcárcel tenían todo un grupo de jóvenes que eran sus seguidores, ¿no? Este segundo grupo de indigenistas, y para el año 37 ya cada uno tenía su obra, su actividad. En esas condiciones fue que García estuvo en un congreso de Historia de América en Buenos Aires y vino con la idea de constituir una institución que sirviese para ese fin, ¿no? Precisamente para proteger el arte popular, la cultura nativa, el patrimonio, etcétera. Uno de los primeros que había hablado sobre este tema era Ángel Vega Enríquez a principios del siglo. Él fue fundador del diario El Sol, vivió en París, era un periodista, pero de mucho reconocimiento. Lamentablemente poco tenemos de él, ¿no? Hay que hacer una recopilación porque sus escritos los enviaba a través de prensa latina, creo que se llamaba la entidad, desde París y a periódicos de Argentina, de Uruguay, de Chile, etcétera. Y en algún momento, ojalá que se pueda hacer una recopilación de toda la obra que ha hecho este señor, porque ya cuando vino al Cusco también hizo gran labor. En los años 1915 al 20 más o menos, había fundado una escuela, una academia de bellas artes, y allí se forjaron muchos jóvenes artistas, ¿no? Entre ellos mi padre, Mariano Fuentes Lira, Francisco Olazo, etcétera. Entonces, este caballero fue el que impulsó, por ejemplo, la huelga universitaria. Él era exterior, estaba afuera, tenía el diario El Sol, y desde ahí asusó a los jóvenes para que se rebelasen, pues hiciesen en 1909 esa huelga. Entonces es importante Ángel Vega Enríquez, y era un cultor del arte popular,
era pintor, era artista y era coleccionista, ¿no? De arte popular. Entonces, eso transmitió a sus discípulos el cariño por las cosas nuestras propias, ¿no? Hacerles ver que en la ingenuidad del trabajo de un artesano estaba el alma viva de nuestro pueblo, ¿no? Que no se debía ver con ojos pues, académicos, ¿no? Y criticar la falta de proporción, la falta de trabajo fino en los colores, etcétera, etcétera. Que de hecho los artistas tienen casi como un veneno en el alma, ¿no? Y desprecian, por supuesto, el arte popular, el arte del pueblo. Entonces ahí estuvo Rafael Tupayachi también, que fue otro de los grandes maestros, él amigo de Sabogal, se había dedicado a coleccionar los tiestos cerámicos y hacía que los jóvenes recojan tiestos cerámicos y los ilustren o los pinten en álbumes. Entonces, de allí viene toda esa secuencia de álbumes que aparecieron mucho después, ¿no? Como el de un señor ahorita no estoy recordando el nombre, que fue un profesor director de la primaria de ciencias cuando Tupayachi era trabajador allí. Entonces, Tupayachi hizo un gran álbum que lamentablemente desapareció, ¿no? Nunca más se supo de ese álbum. Igual, Olazo también hizo un álbum bello de estos tiestos cerámicos. Bueno, después seguimos, pasamos la slide. Ahí está Uriel García, de quien vamos a hablar bastante. Estos señores, Víctor M. Guillén, que era artista, era pintor, eh, bueno, era abogado, profesión, pero era más artista que otra cosa. Igual Roberto Latorre, un gran periodista interesado en que se enseñe arte en las escuelas, ¿no? Las escuelas fiscales. Y mi padre, que fue el primer profesor de arte para las escuelas fiscales, ¿no? Decía que tenían sus alumnos que eran pues, los escueleros que decíamos antes, ¿no? Eran gente muy humilde, niños, y él se había dedicado a ellos muchos años trabajando, haciendo exposiciones con ellos, eh, lo máximo que podía hacer, como poco que se ganaría seguramente, era regalarles una caja de acuarelas y un blog de cartulinas para que pinten y empiecen a amar el arte. Así muchos jóvenes se habían desarrollado. Esto me contaba un profesor Vaca, que era músico, era muy amigo del instituto, socio también. Él decía que había estado en una de esas escuelas y que su afición al arte, a la música, en este caso había nacido precisamente porque tenía un profesor que les hablaba de esas cosas, que era mi padre, ¿no? Y O sea, seguramente era muy o sea, joven. eran artistas que promovían el cambio, ¿no? Que tenían compromiso social, ¿no? Tenían un compromiso de cambio, de presentar el arte del pueblo hacia el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso les caracteriza a todos del Instituto Americano de Arte, ¿no? Que son no solo artistas, sino que están buscando un cambio dentro de esas doctrinas de mejora social. ¿Así es, Julito? Sí, claro que sí. Y era interesante esta posición porque aparte de ser muchos de ellos políticamente diferentes, pero coincidían en esa labor de preservar la cultura, el patrimonio cultural y promover en la juventud el amor por las bellas artes y por el arte popular. Pero Entonces, también eran comprometidos con el cambio social, con la revolución, con la mejora, ¿no es así? Ahí vemos a por gente supuesto, que no es ajena a ello. Todos sí, ellos han militado, han abrazado ideales de cambio, ¿no?
Sí, Así es, Fuentes Julio. Lira fue perseguido, por ejemplo, fue el primer secretario general de la Federación de Trabajadores y por Ujú. lo tanto fue perseguido, apresado, tuvo que autoexiliarse, se fue a vivir más de 10 años en Bolivia y dejó una gran obra allá como artista plástico. Y después regresó acá ya para casi refundar la Escuela de Bellas Artes después del terremoto y dedicó casi gran parte de su vida a la Escuela de Bellas Artes, hoy universidad, es criatura pues de Fuentes Lira, ¿no? Él Ujú. abandonó el arte lamentablemente, pero hizo esta escuela. Ahí O están sea, varios de los socios, ¿no? entonces el Santulantico es el producto de esa presentación del arte popular en la Plaza de Armas, ¿no? Es el triunfo de lo más profundo de nuestro espíritu, entonces, Julio. Claro, y la persistencia de ese espíritu de artistas, ¿no? Que venía desde épocas precolombinas, seguramente, que persistió toda la colonia, pese al dominio, pese al abuso que se hacía con el indígena o con el mestizo. Allí siguieron los artistas, ¿no? Haciendo, y probablemente esto creció en la época republicana cuando, eso lo he leído creo en tu trabajo, Martín, en que la gente, los grandes artistas que hacían retablos, hacían figuras gigantes como por decir el patrón Santiago o figuras así, eh, entraron en crisis por la situación política, etcétera, ya no tenían todo el apoyo y el clero ya no tendría toda esa riqueza que había en la colonia, y enanizaron las piezas, ¿no? Comenzaron a ser Ujú, santitos y virgencitas cada vez ujú. más pequeñitas, más Ah, no, mínimas, que es, no son eso las illas de las cuales habla bastante, aquí está el maestro Jorge Flores, las claro illas, que sí. ¿no? Los, digamos, Él habla de lo precolombino y ujú, las illas son precisamente formas de la propia naturaleza o hechas por el hombre que más pequeñitas. contienen alguna cosa mágica, religiosa, ¿no es cierto? Y son Entonces, pequeñitas, ¿no? y eran pequeñitas como Como lo que amuletos, vemos en Santulanticuy, ¿no? Háblanos claro. del papel que cada uno de estos grandes hombres han jugado en el Santulanticuy. Digamos, yo sé que eran también jurados, ¿no? Y que ustedes deliberaban algunas, digamos, posibles distorsiones del Santulanticuy. Háblanos de tú que has estado cerca de ellos, de estos grandes que han, digamos, acunado el Santulanticuy. Claro, con todo gusto, mira, ellos cuidaban pues de la idoneidad del Santurantico y no siempre les escuché decir que no debía entrar ahí nada de plástico ni cosas industriales, que debía ser auténtico, lo propio. Incluso abogaban porque no se saque de allí a quienes vendían las piedras, los pastos, la, toda, toda esas piezas que se venden y hierbas, ¿no? Que se venden para el Santurantico. Entonces, estos caballeros trabajaban eso con una unción, con un cariño. Ahí están los tres antropólogos y arqueólogos tan respetados y queridos como Lucho Barreda Murillo, ¿no? Se ponía su poncho siempre y estaba a la cabeza organizando y mostrando y explicando al público la importancia que tenían cada una de estas piezas, de las cosas que traían los habitantes del Collao, los ceramistas de la zona de Rachi, etcétera, y explicaba, me acuerdo, era pero muy lindo el aprender de estos señores. Todavía está con nosotros Abraham Valencia, que ha escrito un libro lindísimo sobre la religiosidad cusqueña, ¿no? Y el doctor Jorge Flores, que nos ha dejado hace muy poco, a quien siempre le hemos tenido y guardado un respeto profundo, un cariño, también una admiración única, tú y yo y todos los de nuestra generación, porque hemos aprendido tanto de ellos. Un Yo no he sido privilegio, ¿no? alumno,
Un privilegio Eh, haber estado con es ellos, un ¿no? privilegio haber tenido de maestros a estos caballeros, ¿no? Que han modelado nuestros espíritus, nuestras almas. Durante más de 30 años tenían el tinco que escuchábamos con mi padre. Los domingos eran, después ya fueron los sábados por Radio La Hora. Y era pues un placer, ¿no? Era un placer, era un baño de cultura cusqueña, peruana, andina. Abajo, ¿quiénes están? ¿Quiénes son los que Abajo están en la foto? está Abelito Ramos. Él Abel fue el que Ramos, propició, él Abel fue el Ramos que Perea. propició, Abel Ramos Perea, él propició que los artesanos famosos ya en ese momento, el instituto los había sacado del anonimato, como Mendívil, como el maestro Mérida, maestro Olave, Santiago Rojas, formen parte del Instituto Americano de Arte. Con él pasaron a ser socios, porque antes el instituto era como una academia, era solamente para intelectuales de renombre, etcétera, que era más o menos como había pergeneado Uriel García, ¿no? Se puede ver en la fotografía de los fundadores, cada uno es una personalidad en su campo. Entonces no había mucho espacio para la gente del pueblo, las clases populares. Y por iniciativa de Román Saavedra, que es otro luchador social, del doctor Yepes Miranda, ¿no? Que También, era también. tan apegado, tan encariñado con la cultura popular y con todo lo cusqueño. También está ahí el doctor Luis Ángel Aragón. Yo ingresé al instituto en su época y con él empecé a hacer también de jurado en estas actividades. Eso ha sido ya hace, por lo menos habrá sido en los años 80, 85, por ahí. Está también el doctor Demetrio Roca, que era folclorista precisamente, ¿no? Él nos daba unas charlas, conferencias lindísimas sobre folclore y hablaba de sus maestros, ¿no? De Efraín Morote, Morote Morote. Pérez, ¿no? Efraín Ujú. Morote, de su grupo de la revista Tradición, y el maestro de esa generación que era Víctor Navarro del Águila, quien por supuesto ya no conocimos, él murió por los años 39, 40, pero fue el introductor del estudio del folclore aquí en nuestra universidad, ¿no? El primero que hace estos estudios en su revista Guamán Puma y también en la revista del Instituto Americano de Arte, en la revista universitaria. Trabajos fabulosos, él era ayacuchano, ¿no? Igual que Morote, y nuestro doctor Roca. Y al lado está también Miguel Achemilla, que Ujú. fue presidente del instituto, también muy cultor del Santurantico, ¿no? Me acuerdo que a las 6 de la mañana él estaba esperando, nosotros perezosamente llegamos un poco más tarde, desesperado porque quería dar una vuelta por la plaza, pues, y determinar cuáles iban a ser las piezas que se iba a adquirir en ese año para el instituto. Y así, ¿y quién estaba permanentemente en esto? Era el doctor Jorge Flores y su esposa, la señora Yemira. Ellos ya habían dado 2 o 3 vueltas antes de que la gente del instituto pase, ¿no? Y era así, era una cosa muy bonita. Ahí está el Museo de Arte Popular del Instituto, que se formó precisamente con las piezas adquiridas en el Santurantico, y esas que se pagaba el justiprecio, el instituto no tenía apoyo en absoluto, todo salía y hasta ahora, ¿no? Todavía, solo el dinero que se tiene es de los apoyos o las cuotas que dan los socios. Algún tiempo antes de esta pandemia estábamos teniendo un ingreso de Cositú, que era una bicoca, ¿no? Como 7,000 soles, creo, de los millones y millones que recibía esta institución, y era suficiente pues para mantener siquiera limpio, cambiar los focos, los fluorescentes, etcétera.
Ahí tenemos una fotografía de Martín Chambi de 1937, qué maravilla, el, mira. el Santurantico. Y fíjense, igual como dice el padre Blanco, un siglo antes, del año 834, fíjense, el Santurantico cubría las graderías de la catedral. Nada más, nada más. Ah, ya, solo las graderías del atrio, Solo ¿no? el atrio de Ah, la ya. catedral. Mira, qué dato Imagínate, tan importante, dato tan había, importante. había persistido tanto tiempo y continúan ahí los artesanos, como dice el padre Blanco, que eran los oficiales que trabajaban durante el año para vender los pastores, la Virgen, el niño, etcétera. Y estos eran pues los expertos en la producción de estas piezas. Y habrá sido tanto en la época colonial y de repente ya en la República, que muchas de las técnicas han desaparecido. Te cuento que cuando estuve el año pasado invitado en Bolivia, visité Cochabamba, donde tengo una amiga, una doctora e ingeniero químico que me pidió que diese una charla ahí en su universidad. Y una de las cosas más asombrosas fue visitar el monasterio, no sé si era Santa Catalina o algo así, o Santa Teresa en Cochabamba. Y tenían un pequeño museo donde estaban una serie de manuelitos cusqueños. Entonces yo dije, veré pues las obras de Olave, las obras de los artesanos que yo conozco, ¿no? No, eran obras las monjas habían guardado de por lo menos 1 o 2 siglos atrás. Ah, Manuelitos, no digas. manuelitos ¿Y cusqueños. tienes ¿Y qué fotos cosa? así? ¿Sacaste fotos? No he podido porque había que haber pagado al ingreso para tomar las fotos. Oye, qué increíble. Así Mira, que me traje en de, la de, do- retina nomás. de dos Pero mira, siglos. Dos pero siglos. mira, pero Ya. mira la maravilla que ocurre, ¿no? Nunca en mi vida había visto aquí en el Cusco niños manuelitos con pestañas, Con pestañas. con pestañas. Pero unas pestañas tan finas que me parece que son trabajadas en pluma fina de ave, ¿no? De gallina, algo, y rizaditas, ¿no? Torcidas hacia arriba. Entonces, eso digo porque había una de las pestañas que era, o sea, todo el hilo largo con sus pestañitas estaba medio desprendido de uno de los niños. Entonces, pude ver bien, ¿no? Dije, oye, esto no está hecho a mano, ¿no? Porque no hay ni el nudo ni nada. Entonces, digo, ¿cuánta técnica se ha ido perdiendo de nosotros mismos, ¿no? Que hay que rescatar, recuperar. Habiendo ahí los modelos, de aquí los artesanos tendrían que recuperar esa técnica, ¿no? La técnica del vidrio, del ojo de vidrio que enseñaba el papá del profesor Hugo Béjar, ¿no? Don Raimundo Béjar. A quien En tenemos que invitarlo también, ¿no? Sí, hay que invitar a mi profe, mi maestro, Huguito. Y tú conoces bien pues, esas técnicas, ¿no? Tú eres también artista, Sí, ingeniero me he químico, y interesado. haces, y haces combinaciones y creaciones, ¿no, Julito? Sí, también, mira, es que he tenido de maestros a estos caballeros. He conocido a don Raimundo por cuando estábamos en la Escuela de Bellas Artes, y una de las compañeras era una de las hijas menores de don Raimundo, Evita Béjar, que vive en los Estados Unidos. Ella nos llevó a ver cómo su papá trabajaba los ojitos. Y nos quedamos pero admirados porque se hacía con un soplete y había que romper los focos y con soplete darles una forma cóncava y luego escoger por los tamaños y se hacía el pintado del iris, de la pupila, etcétera, por la parte interior. Y después eso había que acomodar como hacen actualmente, ¿no? Los artesanos, en las caritas ya talladas, trabajadas con el ojo abierto, ya ahí se colocaba el vidrio. Una cosa pero lindísima.
¿Qué es esta Bueno, foto? Aquí están los niños, son en esta carritos. foto también es el Santuranticuy, y hay un niño que está, bueno, eso me explicaba alguien, que era el niño que está allí, el que hacía esas piezas. Eran camioncitos, carritos, debe Sí. ser de esas épocas también, ¿no? De los años 30, 40. Ahí podemos También era para juguetes de niños, ¿no? No ver solo para Navidad, juguetes. sino también eran juguetes Claro, eran artesanales, juguetes porque manuales. no había todavía la juguetería industrial, que seguramente había, por supuesto, y sería carísima porque traían de Europa, de Estados Unidos, quizás de China, qué sé yo, pero aquí se hacían estos juguetes, ¿no? Y se vendían en Santurantico. Todavía nosotros, y tú también seguramente de niño has jugado Sí, con tu camión, pues con camión de madera, claro que sí, de madera, claro claro, que sí, claro que sí. hasta que las llantas de madera se deshagan y Y hemos vivido todos los cusqueños, pues, con mi hermano mayor cargábamos con ayuda de mi papá y todo, era una esto es era la una hierba, ¿no? cosa bellísima. La hierba, esto qué es, son Esto personas es, que tienen por primera vez en el año, pues la gente del campo está en su plaza de armas, ¿no? toma su plaza de armas, En su su jatu. propia Por- plaza. Ahí por- los españoles y los mestizos, los criollos los hemos desplazado, ¿no? Esta es su plaza de armas. Era su jatu Ellos, siempre, ¿no? Siempre ha sido su claro, jatu. claro, Claro, pues por eso era plaza, ¿no? Todavía hay fotografías del siglo pasado donde está el mercado ahí, hasta probablemente muchos años, entrado el siglo XX, porque cuando se hizo la huelga universitaria, las cateras, les decían, las catus, las vendedoras, habían, al ver que hubo un disparo y bulla en la universidad, se habían acercado en conjunto a ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué ocurría? Porque tenían el temor de que de repente iban a violar, qué sé yo, a las dos únicas mujeres que había en la universidad. Entonces habían ido en defensa de ellas. Eso mira en mira tú, 1909, ¿no? Y, mira tú. y aquí lo que se venden son cosas pues naturales. Claro que se hace depredación, desde luego. Eso también ahora ha Sí, crecido tanto. El Cusco tiene casi medio millón de personas, creo. Y por supuesto es un mercado enorme, pues que se ha ido a Belén, etcétera, no sé cómo se hará, porque esa gente de todos modos va a venir a vender sus va a cosas, vender, ¿no? Y van va a a tener vender. que vender porque es un ingreso para ellos, ¿no? Fíjate, estas viejitas tan antiguas, me dijeron que eran gemelas o mellizas, no sé cómo se dice, pero eran hermanitas de la misma edad, Y no solo vienen a antiguas. vender, ¿no? Sino vienen también a participar de la Navidad, de esa reunión, ¿no? O Claro, sea, es es más la que gente vender. más pobre de toda la región. Es la Sí, gente más... sí. Ahí vemos la pobreza, la miseria de nuestro propio pueblo y que poco podemos hacer nosotros, lamentablemente, porque debía ser tarea pues, de los municipios, de los niveles de poder, ¿no? De mejorar la situación económica de toda la gente y no tenerles en una situación de pobreza así extrema. Un Ahí poco están las líneas. háblanos un poco. Tú has conocido a Mérida, Mendívil, Olave, un poquito algo de ellos, a ver tú que has estado más cerca, tienes ese privilegio de artista. Qué Cuéntanos un lindo, poco de ellos. gracias, Martín. Sí, con todo gusto, con el mayor aprecio. Eran amigos de mi padre. Le tenía mucho cariño a mi papá. Le hacían obsequios, lo tenían bien halagado porque mi padre fue uno de los que se dedicó al arte popular, ¿no? En su libro 60 años de arte, en el Costco, ahí se puede ver todos los artículos que hizo para dar relieve pues, al arte popular y a todas estas personas. Hay un trabajo lindo del año 30 o 40 y no sé cuántos, sobre Santiago Rojas, sobre Olave, sobre Mérida. Y por supuesto, como yo tenía afición desde niño de agarrar, era turucati, como dicen, desde niño, mi padre, a todos los hermanos, ¿no? Nos hacía jugar con arcilla porque decía que de ese modo se despertaba la creatividad y es cierto, pues si uno no maneja sus manos, el cerebro no se mueve, ¿no? Entonces,
íbamos a los talleres y yo le exigía, ¿no? Un niño de 10, 8 años, no sé qué edad, íbamos a ver cómo trabajaban. Y él siempre me decía, vamos a ir donde tal, donde fulano, y terminábamos yendo y ahí me daban pues una bola de arcilla para trabajar. Así vi al maestro Mérida, vi a la familia Mendívil tan linda, la señora Georgina, eh, su esposo, don Hilario, me acuerdo su carcajada, tenía una carcajada, pero así graciosísima. Él mismo decía chistes y se reía casi hasta ahogarse, ¿no? Él solo. Era gordo, así, era una persona simpática y en quechua, pues mi papá hablaba el quechua, así que se cochineaban, ¿no? Se decían, hacían caminata. Era muy bonito. El Santiago maestro, Rojas ajá, le tenía un aprecio enorme. El maestro Jorge Flores dice que los cuellos largos, tanto como manierismo, representan también los cuellos largos de los camélidos. Sí, eso en varias ocasiones manifestó el doctor Jorge, que tenía que ver con los camélidos. Es probable. El instituto todavía hay algunas, el otro día que estábamos haciendo una revisión y limpiando las piezas, ahí había una pieza grande con un coro de angelitos y todo, de Mendívil, todavía sin los cuellos largos. O sea, eso ha sido un proceso. El doctor Jorge habló eso de los cuellos largos, porque en San Blas dice que, bueno, no se dice aparcar, ¿no? Pero allí llegaban las llamas y se quedaban Claro. allí, no los dejaban pasar más abajo y vendían paja, vendían todo lo que traían los campesinos, porque ese es el camino, pues, hacia Paucartán, pues, ese camino real, ¿no? Capañán. Sí, sí. Entonces, probablemente el contacto con el ver llamas ahí en su plaza le habría llamado, le habría dado la idea. Otra fue que esto contó el maestro Navarro, digo, Hugo Béjar Navarro, que Mendívil era amigo de los artistas. Ellos mismos le daban vueltas, iban a su casa, iba a tomarse una chicha, una cerveza, y lo tenían junto con ellos. Era parte del grupo de artistas en los años 50 o 60, por ahí. Y que alguien le había mostrado un trabajo de una Virgen del Cuello Largo que hay, ¿no? Una estampa de Parmigianino, creo que es un italiano, y también de Modigliani, ¿no? Que hace unas figuras de cuello largo. Y había dicho, oye, ¿por qué no estiras así los cuellos? De repente ahí se va a vender, y había hecho. Y lo Ah, mira. tenía en venta en una tienda que estaba por Jatulumío, y no se vendían. Entonces, él mismo dice, les decía, por gusto me ha mandado a hacer esa cosa, ¿no? Qué tontería, por gusto he hecho. Y de repente vinieron unos coleccionistas, vino la señora esta Bustamante, que fue esposa de Arguedas, el propio Arguedas, eh, también en una de sus visitas a Bogal, y alguno de ellos se llevó todo el grupo de estas piezas, Ah, mira y tú. debe tener algo de cierto, porque Sabogal tiene un cuadro donde se ve estos Reyes Magos con cuello largo, ¿no? Y habría que ver de qué fecha data. Sabogal murió el año 56, entonces tiene que ser antes de esa fecha. Y igualmente las hermanas Bustamante, ellas ya hicieron un museo, y en este museo empezaron o a través de ese museo, empezaron a venir gente al Cusco y a buscar precisamente estas piezas de cuello largo. Y allí fue que Mendívil comenzó a cambiar y dijo, bueno, por acá es, ¿no? Y empezó a trabajar más y más. Algo parecido, es una historia parecida, es la del maestro Mérida, que él era carpintero, ¿no? Y la señora tenía una chichería concurrida
por los artistas y todo, pero entre sus aficiones al arte también era la escultura, la arcilla. Por supuesto, hubieron otros artesanos que no recuerdo el nombre, de Holcampata, que también hacía algo parecido, pero que Mérida le había puesto las manos grandes, las caras grandes, etcétera, probablemente influido, como decía, esto decía el maestro Juan Bravo. Él decía, pues, nosotros le hemos mostrado pues a Mérida estas figuras de Picasso. Y me decía, tú tienes que hacer una cosa así para que tenga otro sentido, otra fuerza, otra expresión. Y él había empezado a hacer cosas así. Entonces, debe haber muchas influencias, unas múltiples influencias en todo esto que ha sido, pero Claro, formidable, porque han salido otros artes, ¿no? Otras sí, artes diferentes. justamente acá pones a Rojas y Rojas tiene mucho del estilo de Picasso, o es que Picasso lo ve a Rojas. ¿Qué sabes de esto? Porque hay bastante paralelismo, entre, ¿no? Rojas vino en los años 40 de Paucartambo, eran dos hermanos. Vidal, creo que se llama el otro hermano, justo el hijo de Santiago tiene ese nombre también, o Abraham, creo que es, Abraham Rojas. Entonces, él venía imbuido de todo el mundo de Paucartambo, un Paucartambo tradicional que seguramente que ni el Cusco lo conocía, porque no había ni carretera, había que ir a caballo y todo, en 2 o 3 días de viaje, y él mantenía todas esas tradiciones y vino y empezó a mostrar. Entonces, de inmediato, primero había hecho máscaras, ¿no? De inmediato todos pusieron el ojo en él y se volvió famoso, comenzaron a comprarle, el instituto le dio un diploma que es, yo he visto el diploma, lo he fotografiado desde el año 42, me parece, con firma no sé si es del presidente Uriel García todavía, el instituto. Entonces ha sido uno de los primeros artesanos premiados que tuvo el instituto y hacía danzas completas de Paucartambo, hacía los chunchos, los collas, la Mira, contradanza. Entonces, eh, y empezó a vender en San Blas también, así que su trabajo se extendió, ¿no? Por todos sitios, se vendió enorme, mucho, bastante. Y él ha vivido hasta más de los 90 años, ¿no? No hace mucho que nos ha dejado también. sí, Era sí, sí. perenne en el Santurantico, ¿no? Debíamos poner ahí una fotografía de él en todos los Santuranticos, porque él sí ha sido así amante o cultor del Santurantico hasta su último día, ¿no? Un patriarca, como digo ahí, ¿no? Del Santurantico. Y hacía cosas curiosas, así con socarronería para causar risa, ¿no? Como caricaturas. Este Era creo una que es cosa extraordinaria. creo que es el alcalde de Cusco, ¿no? El contradanza, ¿no? Ah, ¿No? sí, Claro, el pues, alcalde de Cusco también baila contradanza, ¿no? también baila, qué bueno, Claro, caramba. es caporal de Escultor del, caporal de escultor contradanza, de, ¿no? qué bueno, caramba. ¿No? Y Es sí, contradanza, ¿no? O ese es sea, contradanza. o Están sea, con el, reproducía las danzas de Paucartambo, ¿no? sí, de su tierra, era Paucartambino. Y muchas danzas desaparecieron a causa de estas piezas que se puede recuperar, muchas danzas, por ejemplo, los jaratacas, ya no hay. Y él hizo mucho de eso. El instituto tenía, lamentablemente, la vez que se inundó ahí por causa de un mal alcalde, ahí perdimos muchas de estas piezas que estaban en un cajón que había que restaurarlas y se malograron. Se inundó y estuvo muchos días lleno de agua y ya se malograron. El Acá maestro está Enrique Enrique Follana, Follana, por ejemplo, ¿quién, este gran maestro, ¿no? preséntanos, ¿quién es? Preséntanos.
El maestro Enrique Follana, es el padre de toda una dinastía de follanas Mm. que hasta ahora están produciendo y trabajando. Más viejito todavía lo conocí, un caballero bien anciano, que trabajaba estos niños con el cabellito Ah, ensortado, los niños con el Manolito. espejo, y los dientes hacían de cánula de pluma, siempre decían que era pluma de cóndor, tenía que ser de cóndor. Bueno, Cánula y de puma, no, de la pluma del cóndor, de pluma de la cóndor. parte Ah, que ahí cortaban y con eso hacían los dientecitos. mira Y tú. detrás siempre el niño tiene un espejito, Ah, un espejo, no y ese sé si te has espejito, fijado. qué implica? ¿Qué No tengo implica? idea, realmente yo siempre me he preguntado por qué tiene un espejo, ¿no? Acá ¿Son está sus la hijos? hija, Guadalupe Follana, Ah, falleció este año, la señora Guadalupe, era o mi sea, hijita. son especialistas Ella en niños Manolitos, en niños en Manolitos. niños Manuelitos. Ah, se Ella fue ya este año ella. Se fue. sí, este año, Oh, tenemos un video lindo de ella y se le dio todas las medallas como gran maestra de la artesanía, etcétera. Uy, ella ya ha educado a todos sus hijos con este arte y todos los hijos y los sobrinos que ha criado, porque ella ha criado muchos jóvenes que ahora son artistas de renombre, ¿no? Con premios nacionales y todo. Ella es Guadalupe. Todos los años estaba en el Santurantino, siempre vendiendo sus niños, chiquititos y grandes. Ahí está el trabajo de Hilario Mendívil, ¿no? Esta virgen los cuellos con largos. unos ángeles, etcétera, y los cuellos largos. Ujú. Fíjate cómo él transformó eso, ¿no? Sea cualquiera de las ideas, sea la del doctor Jorge, ¿no? Que tiene que ver con los cuellos largos de los camellos andinos, o la que dicen los artistas plásticos, etcétera, pero produjo esta forma que es universal, es reconocida en cualquier parte del mundo y se encuentra en todos los museos. No sabes con qué orgullo he visto esto en museos de Europa, en museos del Asia, en museos de Estados Unidos, todas las series. En Estados Unidos, en Santa Fe, hay un super museo, debe ser el más grande del mundo, que tiene una bóveda inmensa. Y tuve el privilegio de que me lleven a la misma bóveda donde estaban las piezas cusqueñas, que Qué, muchos qué privilegio. ni siquiera sabían de dónde, o sea, por el estilo nomás se han clasificado, porque muchos norteamericanos que estaban de paso en el Cusco compraban y se llevaban estas piezas sin saber ni de quién era ni de nada, y después al morir ellos, los hijos, lo donaban al museo, al museo, al museo, y el museo clasificaba, y de ese modo, como tamizando, han ido a hacer un super museo de cosas cusqueñas. He tomado Mira tú. fotografías, tengo que compartir esas cosas porque Sí, sí, son no, es un privilegio, un privilegio. ¿No? hay artesanía de los años 10, 20, 30, así que probablemente acá ya no hay, ¿no? No tenemos un museo que tenga eso y tienen en las bóvedas, las tienen con temperatura exacta, con la luz necesaria, con el aire especial. Wow, y ahí están investigando y haciendo trabajo gente de distintos países, investigadores del arte popular. Ahí están los seguidores de la familia Mendívil, es toda una dinastía, ¿no? Agripina, que lamentablemente falleció, era de mi generación, Agripina, muy amiga de los artistas, de los pintores, la teníamos muy cerca. Juanita, que sigue trabajando, Pancho también, Julio Mendívil, que era el capo, no sé por qué no dejó, por qué dejó de hacer esas cosas. Él era el hijo mayor y sabía, creo, todos los secretos. Eh, Acá está el maestro Olave, todavía joven, ¿no? Con su señora. Olave hacía dos tipos de arte. Uno era esto de la imaginería en pasta de yeso, con dorados, con cosas pero extraordinarias Qué que lindo, solamente qué él sabía, ¿no? extraordinario. Él solo, Sí, sí. mira, ese arte es distinto, es una,
es una cosa muy original, muy sui generis, Sí. ¿no? Y creo muchos, por ejemplo, eso del niño de la espina es una creación de él. Muchas Ujú. obras así, él las ha creado, no había antes, son como estampas, ¿no? Habría, habría que explorar también cómo se nutrían, ¿no? Pues su mundo mental, porque detrás de este arte hay toda una cultura, todo un Exacto, discurso, una ¿no? tradición, sí. Él Y era hubiera sido pues, muy importante entrevistarlos, quizás hacer un trabajo más sistemático, ¿no? Debes tú tener eso, ¿no? viene desde antes, porque él era sobrino de Fabián Palomino, un artesano y artista, pero así de los mejores, ¿no? De principios del siglo pasado hasta mediados más o menos, que hacía santos grandes, hacía altares, ¿no? Yo tengo un video donde Olave está contando cómo había venido de una, de una escuelita en una comunidad en las alturas de Pisa. Su tío lo había hecho llamar y él había ido hasta Bancay a trabajar con él y con otros jóvenes más unos altares, ¿no? Que estaban decorando, y fíjate, a este maestro le daban el trabajo de decorar toda una iglesia. Entonces hacía los altares de madera tallados, hacía las imágenes para cada altar. Su trabajo duraba años, 5 años, 10 años en la decoración de una sola iglesia, como en la época colonial, ¿no? Increíble. Ahí están los trabajos de Olave, son pero preciosos, realmente es un Sí, trabajo mira, pero es una maravilloso. simetría, una perfección, se nota esa maestría, ¿no? El movimiento. Y he visto cómo hacía eso de las telas encoladas y poco a Sí, poco pero las mire, iba llenando y puliendo. Uf, el trabajo previo al dorado y al pintado es largo, largo, sí, porque bien hecho, ¿no? Mira, parece una obra renacentista, ¿no? eh, ah, Del barroco exacto. europeo, ¿no? Pero ¿No? cómo ha ido quedando en nuestra tierra, eso es increíble, esa es la riqueza del Cusco, ¿no? La riqueza inmaterial que en el alma de nuestros artistas, artífices, artesanos, sobrevive una tradición centenaria, milenaria en muchos casos, ¿no? Qué Y por eso perfección, es que el Cusco es importante, no solamente porque claro, podemos ofrecer piedras muertas, sino seres humanos con sigue vivo, sentimiento, con pensamiento, ¿no? y sigue, ¿no? Y sigue, ¿no? Ahora tenemos al maestro, ahí está justo Abraham ayer, que hace Ayer, trabajos tan bonitos como los del maestro Olave, pero con otro estilo, ¿no? Está su mamá, la mamita que se murió también hace poco, la señora nos dejó, un gran artista también, se nos están yendo muchos y, grandes, ¿no? Se nos están yendo muchos y grandes. muchas grandes. A ella le Ya, dieron también un y hay, premio hay que de hacer un artesanía, testimonio de ¿no? ellos. Sí, y ahí ¿No? está Abraham, que es uno de los amautas también de la artesanía peruana, ¿no? El Abraham maestro Ayer. Abraham ayer, sí. Otro Y estilo, ¿no? todas sus hermanas son artistas, ¿no? Mira, es un Tiene estilo como 3 o 4 lindo, hermanas. Ahí están los ¿no? trabajos que él hace, ¿no? Una finura, una calidad en el Wow. dorado, el brocateado. Pucha, es extraordinario realmente. Y verlos trabajar en sus talleres, estar con ellos, es una de las cosas de mayor privilegio que pueda tener. Yo digo También, siempre, si va a empezar el turismo, que sea para que conozcan estas maravillas y a la gente que todavía produce. Que no mostremos solamente piedras como quieren las grandes agencias, ¿no? Meten a los turistas en una línea y como en esas empresas donde fabrican carros igualitos, tienen que pasar corriendo y tomar fotos, pero nunca llegan a estos sitios donde el propio artista los puede atender, donde puedan ver el calor humano claro, y la tradición viviente de cientos de años. y Eso te debe crean, ser el mayor atractivo de nuestra tierra, ¿no? sí, esto es lo más vivo, ¿no? Actual, sigue vigente Y real, vigente, ¿no? y nada exótico, ¿no? Porque a veces le venden al turista una historia y no sé qué,
Y sin le embargo engañan, tenemos ¿no? tantas Y cosas pero es reales como esta, ¿no? falta creatividad de nuestros guías también, pues, ¿no? Porque ahora están manejados por empresas grandes y los someten también, son explotados, ¿no? Y sería bueno que se liberen, ¿no? Que haya una siquiera que haga un tránsito por todos estos sitios y talleres. Eh, y mira, Sí. hay de todos los tipos. En el Santurantico y encuentras todos los tipos. Hay familias que no están catalogadas, que no sabemos ni su nombre, ni qué artista, ni qué artesano, ni de qué filiación vienen, pero llegan al Santurantico y mostrando sus trabajos. Eso es fabuloso, Imaginería. eso es la ¿Qué, riqueza, ¿no? Porque qué se nos entiende por quedamos en unos... imaginería? ¿Qué se entiende por imaginería? O sea, en Es términos la así. producción de imágenes, no tiene nada que ver con Ya, imaginación, sino con imagen, ya, imagen. ya. Sí, hacer imágenes, imaginería. Podría Imagen. tener otro nombre también, porque imaginería parece que Claro, fuera en el alguien Cusco que es muy imagina cusqueño, ¿no? mucho, ¿no? Sí, Claro, es muy cusqueño esto eso, ¿no? es Ese cusqueño término es muy net, cusqueño, ¿no? típico, sí, Sí, es ¿no? absolutamente cusqueño esto. Y les hacen los chullos, las ojotitas, todo, ¿no? Eso son Muy múltiples el cusqueño, trabajo, ¿no? Muy cusqueño, es sí. muy cusqueño. Sí. Crean, ahí está, creadores de ángeles, todo. Esta es la Realmente señora es Murillo, fabuloso. Murillo, ¿no? Sí, Es la de señora la Murillo, familia Murillo, sí, la familia Murillo. las muñecas, ¿no es cierto? Sí. Ella hacía unas muñecas bellísimas, pues, ¿no? Y muñecas históricas. Me acuerdo a Clorinda Mato de Turner, a personajes, a Micaela Bastidas, pero con un ¿Qué, detalle, una finura, pero así asombrosa para mirar con qué es de lupa, la ¿no? señora Murillo? ¿Qué es de ella? Qué es de su arte? Ella, Desconozco, hermano, no sé, de la porque señora. ha hecho una Sí, época, ha hecho mucha época en el Santurantico y con sus teja y muñecas, ¿no? Sí, sí, muñecas. y Creo que de ella también eran coloniales, las sí, puñuisikis. sí. Sí, Ese también hay, es otro estilo muy particular, muy propio, ¿no? sí, propio, o sea, con cosas tradicionales y cosas cusqueñísimas, ¿no? Todo eso es el Santurandico y por eso a mí me apena que por esta pandemia no tenga que sufrir prácticamente como una mutilación, ¿no? Ahí está esa niña también que trabaja esas cosas, no recuerdo el nombre. Ahí está la señora Rosa Los Béjar de la Bejar, Torre, es hermana del maestro Hugo Béjar, Hugo Bejar. y era esposa del maestro La Torre, Jesús La Torre, Te un gran cuento, te restaurador, cuento, ¿no? te cuento que son mis tíos, es primo hermano de mi madre, Hugo, y toda la familia Bejar. Te Ah, qué cuento. lindo. Ya pues tienes Y vena hemos vivido, artística, hay que aprovechar eso, Martín. hemos vivido en la casa con sus cuadros, con sus Qué visitas. lindo. Qué Sí, raro que no te sí. hayas contagiado del tema, oye. No, Qué por eso me emociona ver estos temas y me lindo. encanta. Pero tú Sí, los te conoces más gusta, cerca pues. como artista, ¿no? Sí, tú los Sí, conoces más cerca como artista, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? sí, Ah, sí, entonces sí. también estos niños manuelitos, ¿no? Sí, niños manuelitos, angelitos, estos últimos, por ejemplo, ya los han recreado, son ya más modernos, así de pared, son para colgar. Se ha ido adaptando también todo esto al mercado, ¿no? Al bolsillo de la gente, porque una pieza grande venden forzosamente en más de 1.000 o 2.000 soles. El maestro Abraham vende pues en 20.000, 15.000 soles o dólares, no sé, pero muy pocos compran, tienen que ser especialistas los que compran. En cambio, estas cosas pequeñas sí, es para todo Ujú. bolsillo, ¿no? Ahí está Vidal Rojas, que sigue toda una tradición de su papá, de don Santiago. Él era Interesante, profesor en la Salle. interesante lo que dices. O sea, que también es una manera de que el gran arte costoso y muy trabajoso llegue a la gente o al más ciudadano a precio más bajo y pequeño, ¿no? También es eso, Claro, ¿no? mientras más Ujú, pequeñito puedes comprarlo, pero imagínate una pieza grande ya te cuesta, no tienes que ser un inversionista, alguien con dinero para poder comprar. ujú. Y por supuesto que lo hay, ¿no? En cambio, Fíjate eso, el no había pueblo se pensado puede en eso, llevar, ¿no? No había pensado en claro, eso, ¿no?
cómo se Eh, populariza más, ¿no? Se populariza más, ¿no? y otra cosa también, Martín, con estas piezas chiquitas, con esa lógica, es que se puede mantener el trabajo de las piezas grandes, porque con esto consigues dinero para vivir. Claro, Hasta claro. que se vendan las piezas, porque a veces en todo el año de repente no vendes ni una, ¿no? O como puedes Claro. venderlas todas de golpe, pero con las piezas pequeñitas te mantienes, porque tienes Mira tú. pedidos, puedes llevar a las Ujú. tiendas, la Puedes gente, y transportarlo. transportas, puedes ir a las ferias, mostrar, lamentablemente no hay ni ferias, nada, los artesanos creo que somos el sector más golpeado de todo esto, ¿no? Y me O sea, apena porque la hay misma gente lógica muy, de la muy India, pobre. ¿no? La misma Sí, lógica de la India que tienes el mundo en pequeñito, todo en pequeñito, ¿no? claro, claro. Y lo llevas Lo contigo. sagrado. Es lo sagrado. ¿Cómo ha habido una simbiosis entre la idea de lo sagrado en la época incaica y lo que trajeron los españoles, ¿no? Precisamente así como una mezcla como el tiempo Hay, ¿no? en, Hay en el paralelos. nacimiento cusqueño del Centroantico, ¿no? Cómo se ha sumado ahí las cosas, porque junto con eso están las llamitas, las illas, que eran, ¿no? Tú puedes poner una conopa en el nacimiento del niño y nadie se va a dar cuenta que es Se la integra, otra religión que está viviente, se integra, ¿no? ¿no? Se integra. Entonces, eso es lo que es fabuloso, ¿no? Lo que es fabuloso. Y es la riqueza, esa variedad increíble de nuestra cultura. Acá está Alex Martínez, se fue lamentablemente a vivir a Lima, un artesano, pero creativo, extraordinario. Retablos, retablos. Él hace retablos y hace unas figuras, pero con mucho, mucho, ¿cómo se llama? Con humor, lindísimas. Están ahí en el Allá. Instituto Americano de Arte, hay unos Ya. zapateros, por ejemplo, hay una chichería, ¿no? Y en la chichería están todos los nombres, pero rarísimos de las comidas, pero con sorna, ¿no? Hay un Sí, sí, fotógrafo, por ejemplo, y que retrata bautizos, matrimonios, suicidios, sepelios. suicidios. Ah, mira, Curioso, ahí está, ahí está tu hijo, no, claro, está en uno el que, Instituto Americano, ¿no? uno Está que, en el... sí, este es un peluquero. Ujú. Acá mira cómo retrató este caso, ¿no? Eso es lo fabuloso del arte popular. Una época pusieron a estos señores policías municipales con sus cascos, con todo, para perseguir y botar de la plaza de armas a los vendedores de golosinas que caminaban. Y justo en ese tiempo, me acuerdo que pegaron a una señora, le quitaron, y la gente protestó y estos señores comenzaron a meter palo a toda la gente que protestaba. Así una cosa, pero fascista, abusiva, canalla, y este señor vio eso y lo Ah, retrató, lo puso mira así, tú. para siempre, para que se sepa cómo no hay que actuar, ¿no? Para que estos En todo señores que esto, visten ajá, en así, todo esto está el pueblo, ¿no? Está la manifestación del pueblo, está la posición y es la pues, mirada del pueblo, ¿no? es el Desde la, arte ¿no? popular, ¿No? ¿no? Es el arte ¿No? popular, distinto del arte gaseoso, de la academia, Más, que eh, no le más quito, cierto, ¿no? Esto es pero más cierto, ¿no? claro, Esto es más cierto. es más verdadero, es Sí, más tal cual, íntimo, más íntegro. tal cual, ¿no? Y, y, y el arte moderno, el arte de caballete, de academia, siempre se ha inspirado en el arte popular. Todos. Yo Sí, he visto sí, una sí. exposición en Puerto Rico, por ejemplo, del donde estaban documentos, ¿no? De una gran exposición que habían hecho en París los antropólogos con piezas y de arte popular, tótems de los africanos. Y al mismo tiempo están las fotografías de los cuadernos de Picasso, que había tomado había hecho bocetos de estas máscaras, y allí está Ujú. el famoso cuadro Las señoritas de Aviñón.
Una de ellas tiene la cara de una máscara africana. Y de ahí empezó a estirar los rostros, a poner el ojo más arriba, el otro ojo más abajo. Entonces, ¿cómo ha influido el arte popular africano en la obra de Picasso? Y en la obra cerámica de Picasso, no sabes cuánto ha influido el Perú con la cultura nazca, sobre todo. Le había tenido una colección de huacos nazca y ha trabajado esa técnica del bruñido, técnica del engobado, las vasijas con asa puente, etcétera, Mira tomando, tú. ¿no? del arte precolombino peruano. Así hay mutua interrelación entre el llamado gran arte y el arte popular, ¿no? Que al final de cuentas es lo mismo, solamente es una cuestión clasista, ¿no? El arte, el gran arte, el arte elevado es un arte de la clase alta, ¿no? Del artista fino, El que está del el que está en hombre, galerías, el que está en ¿no? galerías y tiene curadores. Y tiene curador y todo, y está en otro mundo, y el otro arte es pues el arte del pueblo, ¿no? El Entonces, pero curador, ¿no? ambos son artes, El curador como algo sagrado, pontífice, ¿no? claro, imagínate que puedan rematar obras en 50 millones de dólares, etcétera. No, acá está Maxi Palomino, lamentablemente los dos ya fallecidos, la pareja, eh, grandes maestros, ¿no? Don Enrique y su Excelente. señora hacían unas muñecas preciosas, realmente, con unos trabajos de filigrana, esas liglitas, ponchitos reducidos al mínimo, y se hacía en telar, chiquito. Era una cosa, pero extraordinaria, realmente. Y el instituto tiene pues toda una colección de estas obras. En Lima vi una exposición grande que cuando nuestro amigo fallecido Lucho Repeto hizo para la señora Maxi Palomino, ahí se dieron pero piezas preciosas de coleccionistas limeños, ¿no? Y del Museo de Arte Popular de allá. Así que Bueno, esta señora, ¿no? Ha hecho un trabajo formidable, está con sus obras. mira, colonial, ¿no? Colonial, Eh, ¿no? no, Nuestra, nuestra ropa, no, ¿no? pues son Actual. más bien de esta época, de Claro, indígenas, claro. son de acá por sitios, por ejemplo, tiene de Tinta, tiene de Sicuani, de Oh, Canas, de de cada sitio Chumbivilcas, de los ha cada lugar, caracterizado. pero es un estudio así etnológico, sociológico, qué sé yo, sin tener ningún estudio. La señora iba a los lugares, tomaba datos, probablemente sacaba fotografías y y con el dominio y manejo del quechua les preguntaba todos los implementos, los nombres de cada una de las prendas de vestir. Una cosa pero increíble, ¿no? El Sí. científico tiene para investigar allí cosas pero profundas, ¿no? Y ahí estaban los ceramistas, mis colegas vendiendo sus piezas, ¿no? La cerámica, ¿no? Y tú conoces bien, haces combinaciones. He visto tus trabajos, mudéjar, tus combinaciones de vidriado y verde. Un día nos mostrarás, Julito. Claro que sí. Entonces, mira, esta Eh, cerámica se llama grutesco, ¿cómo lo llaman? Estilo Bueno, fuerte, ese es un nombre un poco despectivo que se le ha sí, dado, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Es Sí, grutesco. porque no sé dónde se halle lo grotesco, ¿no? Lo que pasa es que el artista popular que no tiene escuela hace como quiera, ¿no? Como pueda y Claro, como lo claro. siente y le saca formas diferentes pues, a la realidad, ¿no? Entonces, no tiene por qué verse con ojos despectivos, eso más bien, qué bueno que así Sí, sea, que no sea una copia sí, fiel y tal servil de cual, la ¿no? realidad, ¿no? Sino que ahí le Sí. ponga su alma, su sentimiento, su ideología, o su religión, o sus gustos, etcétera, ¿no? Y finalmente es hasta sus limitaciones económicas, ¿no? Ahí está el gran maestro Edilberto. Este caballero tuvo
el placer de haber sido nombrado doctor honoris causa por una universidad norteamericana. Mira tú. En Fine Arts, o sea, en Bellas Arts, lo que no tiene ningún gran intelectual ni investigador de acá, pero a él le reconocieron porque vinieron a investigar el arte y encontraron como un hecho extraordinario su trabajo y le dieron ese reconocimiento, lo que ni el país seguramente le hubiera dado, porque después de eso ya le han dado todos los premios que le dieron, el Congreso, el premio a, no sé si llamado de la artesanía, gran maestro nacional, etcétera, que se da acá en el país, o se daba, porque el gran maestro lo han suprimido, pero un grande, ¿no? Un grande. un gran hombre, caramba, y fuimos muy amigos, como éramos ceramistas, me visitaba, eh, hacía demostración para mis estudiantes, así que tengo varias piezas Qué hechas lindo. por mano del maestro Mérida en mi taller. Yo mismo he hecho algunas piezas con su estilo porque eran muy lindas, ¿no? El trabajo vi cómo hacía él con la señora también, la señora también trabajaba y los hijos continúan, ¿no? Tiene una hija que ha ganado varios premios nacionales, etcétera, y que le ha aumentado el dorado más a las piezas estas de arte popular en el estilo del papá, ¿no? Cosa pero muy, muy interesante, que hay trascendencia, está las obras, y cada pieza tenía su historia. Ahí está la hija está ahí, ahorita no recuerdo el nombre de ella. Pero mira ese estilo, ¿no? Es también único, ¿no? Es Y originalísimo, ¿no? demuestra fue la indietud, la indianidad, no sé qué decir, pero Tal cual como es, ¿no? así, Tal cual. así como es, ¿no? Así Como es, con, ¿no? con esa, yo le debo mucho a este señor, sobre todo mi afición a la cerámica, porque cuando yo tendría pues unos 11 o 12 años, no sé, dijeron que iba a dar una conferencia en el Instituto Americano de Arte. Mi padre, pues que era asiduo, él tenía que estar todos los jueves o viernes, creo que se daba esa vez. Entonces yo lo acompañaba, le acompañaba y me ponía pues, delante, ¿no? Para ver qué cosa iba a decir el maestro Mérida. Y no, ahí tenía una mesa, su bola de barro, una lámpara, su frasco con agua, su trapo y sus Y así. herramientitas. Y él se sentó allí en el escenario. Y mientras empezó a hacer, dio unas cuantas palabras de qué es lo que iba a hacer. Margarita León, Pancho León, Guido Guevara, Lucho Castro, no sé quiénes más empezaron a recitar poemas sobre la alfarería, sobre el barro. Fue una cosa lindísima. Y él estaba desarrollando las manos, los pies de estas figuras, hasta la cabeza y luego armó. Cuando terminó se levantó y le aplaudimos. Y él dijo, pero esta pieza no tiene expresión, está toda recta mirándoles. Si yo quisiera que viva, que tenga algo que demuestre sufrimiento, amor, cariño, algo. Y para eso le vamos a hacer lo siguiente. Agarró la pieza con la mano izquierda y con la derecha le dio un empujón. Y la pieza ¿Ya? apareció, volteó la cabeza y parecía que gritaba con las manos crispadas. Wow. Allí nos levantamos a aplaudirle. Ese solo momento mágico hizo que yo dijese, no, este es mi arte, acá voy a trabajar. Te La, definiste en ese entonces. Un sí, maestro, un talento innato, innato. chispazo de la, del arte, ¿no? Lindo, lindo. Entonces ha sido uno de mis grandes maestros, aquí tengo mucho, mucho recuerdo. Angelito, que estaba viejito, muy enfermito, el pobre, una gran persona, vive en San Blas. Él hace estas casas lindas, ¿no? Trabajos. También ha hecho este tipo grotesco también, ¿no? Es una pieza que en el instituto de él. Él nos acompaña todavía. Es una persona mayor, pero sigue trabajando y debía estar pues en este santurantico. Pasaremos, ¿qué más habrá? De repente ya estamos acabando. Ahí Ya. está el maestro Tupa, ¿no? Sabino, lástima, perdió
una pena, la señora falleció por este maldito COVID, pero él Ay, Dios sigue mío. luchando, es una persona muy luchadora y tiene que seguir adelante con todo su trabajo. Él también es un reconocido maestro nacional e internacional. Con los Tupa, Villa hemos sido muy amigos y hemos compartido la niñez en Chojo y con él, de niños. Qué bonito, Mi qué bonito. padre, mi padre es ciclista y además aficionado a la fotografía, con Evaristo Tupa y Camilo y él, Y la eran familia, músicos, pues todos ellos, claro, todos. Quena y Hasta violín. ahora tiene su pampapiano, ¿no? Sí. Sabino, y creo que es uno de los pocos que toca pampapiano. Todos los fines de Él ha semana, hecho ese todos los fines de grupo semana, Lixari Huayna. Cari Huayna, sí, sí, sí. Sabino. Sí, Sabino Tupa, excelente maestro. Por esos trabajos, esos Cristos. Él es un discípulo del maestro Mérida. Maestro Mérida un poco que tenía celos y le había prohibido que haga Cristo. Digo, yo me acuerdo de eso, le digo, señor Tupa, no haga Cristo, le dijo, ¿no? Por favor, eso es de mí, como decir, yo he creado, ¿no? Tenía razón, pues el maestro Mérida también duele cuando ves tus trabajos que los Claro, copian así, ¿no? Pero también claro, él trabajaba para él, le entregaba sus piecitas para que vendan en la tienda, o sea, claro, había y una, era su discípulo, le había aprendido claro, a él y todo, ¿no? No sé si claro. fue su ayudante. Entonces inventó Sabino hacer el Cristo, pero en troncos retorcidos. Y por Mira eso tú, tú puedes reconocer cuál es un Cristo Mérida y cuál es un Cristo Tupa. claro, le ha puesto su estilo, ¿no? Le ha Su agregado, estilo. No hay un ya, Cristo que esté en una cruz así cuadrada, ah, sino qué lindo. en troncos, ¿no? Así estirados. Claro, el Cristo de los temblores lo hace como tal, ¿no? El maestro Carlos Riscaro, viejito, ya no ancianito, Papá de ahora Fernando, ¿no? Papá de Fernando nos y de, acompaña, sí. Él es amauta también de la artesanía peruana, porque ha sido un promotor fabuloso. En su taller hemos aprendido muchísimos artesanos. Yo mismo he pasado por ahí, porque yo estaba maravillado con el vidriado y no sabía ni cómo se hacía. Era muchacho por entonces de la Escuela de Bellas Artes y fui a pintar. Aprendí a decorar allí con las pinturas y vi cómo hacían el decorado. El ingeniero muy mira, cariñosamente me hacía pasear por todo su taller, me mostraba todas las cosas. Así que le tengo mucho reconocimiento, mucho cariño. Y en ese taller, por la señora Gloria, principalmente la esposa, se crearon las famosas chaquiras que le han dado la vuelta al mundo. Las chaquiras mira, cusqueñas probablemente sean el producto peruano más difundido en todo el mundo. Shakiras. Millones y millones y millones de chaquiras se han hecho en todos los talleres, ¿no? De Pisa, de Cusco, de Chinchero, de Ellos, Raja. ellos son los que han, ellos son los que han iniciado con esto entonces. Sí, Ah, mira, en el instituto, ahí lamentablemente creo que se ha malogrado eso, pero debe estar ahí en el sótano. Teníamos las primeras piezas que se presentaron, ¿no? Como modelo, que no eran decoradas todavía con cosas incaicas, sino eran así como barritos retorcidos, barros de distintos colores, ¿no? Y armados con una que otra piecita pintadita, así decorada, en collares. Eso habrá mira sido tú. por los años 68, 70, por ahí, por la época de los militares. Y de allí se hizo un boom. Nosotros mismos en mi taller hemos producido, pero así, siquiera 1 millón de estas piezas habremos hecho, porque hemos trabajado más de Ah, 5 años solamente haciendo cuentas y ujú. llenábamos contenedores junto con los otros artesanos. Hace poquito ha Uy, fallecido el señor Castro, no recuerdo el nombre, este caballero era un señor colombiano afincado en Estados Unidos, que vino con una concepción distinta. Él quería un tipo de piezas, porque él distribuía
Walmart, creo que son esas super tiendas que hay en Estados Unidos, pero venía a resolver todos los problemas. Nos faltaba esmaltes y él iba hasta la fábrica de Chile para que nunca nos falte los colores. Ah, Se mira iba a tú. Inglaterra, de ahí nos hacía importar los colores para que tengan los aceites, porque hacíamos con serigrafía. Un maestro extraordinario de los negocios. Se murió hace un par de semanas nomás, un caballero, pero y cada vez que venía nos invitaba pues al Muki, el Muki, como que digo, al ¿cómo se llama este sitio bonito en Plaza Regocijo? Ah, Que ahora ¿cómo es es? la chicha, creo que es. No me Ah, acuerdo, el café pero era extra. un sitio bien, bien bonito, ¿no? No un Ya, restaurante bonito, fino. Y a todos los ya. artesanos nos daba una comida especial, un caballero muy fino, él y su señora. De ellos aprendimos muchísimo, mucho, mucho. Hemos tenido maestros que nos han enseñado también, ¿no? La calidad humana y hay que reconocer todo eso. Ahí están los trabajos de la fábrica Rescaro. Es caro, Y, ¿no? Es todo una allí clásicos, han ¿no? pasado casi todos los artistas. Ese ha sido, si ha habido una escuela de artesanía en cerámica en el Cusco, ha sido la fábrica Luis Caro. Allí Es hemos caro. aprendido todos. Yo puedo reconocer las manos de cada y los nombres de cada uno de los artistas que han trabajado ahí, pero siempre dirigidos por la mano maestra del ingeniero Carlos, que decía, esto está mal, esto hay que arreglar, esto todavía no está bien, lo puedes hacer mejor. Esa calidad de maestro, ¿no? Que te obligaba a mejorar, ¿no? Bueno, modestamente mis Tu barritos. estilo, tu estilo, Julito, claro, también es clásico. Y Los bueno, he caminado por el asunto del arte plástico también, ¿no? Estas figuras mudéjar, con ¿no? esta, Sí, tiene mucho de mudéjar, tiene mucho de árabe, ¿no? esto es árabe. Los Tiene mucho de árabes, semita. Tu arte los, tiene semita. ¿Tú tienes algún esto vino, el vidriado ancestro viene semita? desde Arabia, ¿no? El vidriado Claro, desde China, claro, Arabia, ¿no? Y claro. pasa a España por los 700 años que estuvieron los árabes ahí. Sí, Y aquí yo entendí una cosa muy interesante que no encuentra pues, en los libros de historia, ¿ves? Porque la historia se refiere mucho más a la parte política, las luchas dinásticas, cosas. ¿Quiénes vinieron acá? Vinieron los árabes, hijos de árabes desplazados, a quienes se habían quedado en España porque eran pobres y no pudieron irse con los árabes a Arabia y se cristianizaron. Y no sí. tenían posibilidad de hacerse ni curas ni militares. Eran la gleba, la masa popular. Esa gente vino y trajo estas bellezas. Ellos trajeron la cultura Los sefardíes. y que serán, pues, porque todo el barroco, todo eso ha devenido, pues, a partir de esto, ¿no? Del arte mozárabe. ¿Cómo te contactas con ellos, Julito? ¿Cómo es que tomas este estilo? ¿Es familiar? Cuando era niño, tuve mucho acercamiento con esto. Tú sabes que jugábamos a los tejos, ¿no es cierto? Sí, Y claro. cada, y para, y el placer de cada niño era tener el tejo, ¿no? Los otros tienen cualquier Ujú. cosa, pero tú tienes uno que de repente es un tejito incaico con un diseño al que le has dado una forma redonda, puliendo 10 enteros, ¿no? Sí, O tenía una piecita verde de algún pedazo de tiesto o colonial o republicano de este tipo. Entonces tenía mi colección de tiestos para jugar. Ya ni jugaba, yo coleccionaba mis tiestos. ujú. Entonces, eso por una parte, y por otra, tenía una abuela que tenía unas, ¿cómo le llamas? Unos floreritos, así, con esas decoraciones. Que me encantaban y no me dejaba agarrar, yo era niño, pues, lo podía romper, decía, no, esto es de mi abuela, de mi mamá, y no podía tocar. Me quedaba, Claro, pero
le gustaban las aplicaciones de hojitas que tenía todo. Otra, teníamos la chacra, la casa de Santiago todavía es grande porque era pues, así un canchón enorme, y venían allí a arar, así. Mi padre tenía mucho contacto con la gente de Choco, precisamente, ¿no? Había un amigo que le tenía mucho cariño a mi padre y se respetaban mutuamente, se llamaba Bonifacio Huáscar, y era un hombre alto, grande, con una nariz larga, así quechua auténtico, pues, tenía un señorío, y mi padre decía, este es Inca noble, mira cómo los otros le respetan, le tienen todo, y era así, pues todos los demás así se le inclinaban, y este era estirado, tenía un aire noble, Imponente. era Huáscar, ¿no? Entonces, él era el que traía sus vacas, todo para hacer, o sus toros, sus bueyes, para hacer 3 yuntas y todo el terreno lo araban pues, en un día o 2 días. Y para eso la abuela hacía comprar por chipas, decían, los pucus. Y los pucus venían de la zona de Rachi, seguramente de Machamarca, de allí, vidriados o de Chumbimilcas. Hasta ahora yo no sé dónde vendrían esos pucus, o pucará, ¿no? Vidriados, con Vidriados. chuches, con toros, era una belleza. ¿Qué tal técnica, no? Yo me agarraba el más bonito y me llevaba, y me lo quitaban, porque decían, no, eso es para que coman los campesinos, pues no era el mismo, no podía comer allí. Pero mi papá se guardó un torito lindísimo que toda la vida lo tenía en su biblioteca y esa ha sido mi inspiración, ¿no? Así que siempre tenía en mente, pues, hacer alguna vez ese tipo de cerámica que ya no se hacía, ¿no? La que venía de Rachi o de Pucará ya no tenía esa calidad. Y el año 92, cuando todos estábamos inflamados de antihispanismo y todos éramos incas, faltaba que hablemos quechua y nos pongamos uncu, no me decía, ¿no? Era la época de nuestro Daniel Estrada, pues había que rechazar la invasión de los españoles, etcétera, todos con apellido hispano, pues incluso el secretario de nuestro comité Dice, para celebrar. Como dice Unamuno dice, insultan a España en español. Algo así. La cosa es que el secretario de esa comisión para no celebrar, ¿no? Rechazar la celebración desde el Cusco, apellido Pizarro. Todavía. Elber, ¿dónde estará mi amigo Elber? Era intelectual, escritor también. Se ha ido a Ciclania, creo. Y era Pizarro. Y estaba en un problema, todos hablaban contra Pizarro y él decía, o me cambio este apellido. Pero ¿qué culpa tienes? ¿No? Claro. Bueno, esa vez fue como las cosas se trocan en su contrario, ¿no? La dialéctica funciona en eso. Yo dije, ¿y por qué estamos? ¿Te acuerdas que había un señor que fue rector del colegio andino de Bartolomé de las Casas? Por esa época hicieron el mejor homenaje que se podía haber hecho a la Universidad del Cusco, haciendo un simposio de filosofía de una semana. Guido del Ran era el de Bartolomé, y el otro señor se llama, ay caray, la memoria me falla ya, estoy viejito. ¿Cómo se llama el señor? Ahorita me acuerdo. Y propició pues, una discusión. Es bien inteligente el hombre, es español, pero afincado en el Cusco, ¿no? Él dijo una cosa curiosa, ¿no? Provocó una discusión en que, caramba, ¿cómo pues que estando defendiendo todo lo inca debíamos hablar en quechua, pues, ¿no? Y que ¿para qué nos serviría pues el español en este caso, ¿no? Era una contradicción grave el estar discutiendo en español y contra España y en vez de usar el quechua. Y ahí estaba Guido
No era Guevara, Guido Avendaño, que era pues, así ultra indigenista, ¿no? Pues Sí, tiene el razón, gran desde Guido. ahora tenemos que hablar en quechua. Y discutía él, respondía en quechua lo que le hablaban en castellano, ¿no? Entonces, eso fue suficiente para que yo diga, oye, y no solamente el quechua, o digo, el español estamos usando, y todo lo demás, ¿acaso no es nuestra cultura? 500 años de presencia aquí, todo lo que han dejado, había leído a Oriel García, todos ellos, somos mestizos. Entonces tenemos que Sí. recuperar de ambos, como Garcilaso, en ambas naciones tengo prendas, decía Garcilaso, y por supuesto, allí recordé esta cerámica hermosa, bellísima, y que yo tenía pues así por costalitos pedazos de estas cerámicas. Y dije, voy a hacer mis primeros platos. Y precisamente uno de los primeros, el que está en el libro, hasta con fecha de esa garza, Hermosísimo, que hermosísimo. Y los la tomé de colores. una fotografía, era un pedazo nomás, yo he recompuesto todo el resto del dibujo. Y dije, qué belleza de cosas. Pero Y mira, ahí hay estudié, varias no culturas. era español, Mira, era árabe. claro, la forma del plato es inca. Las figuras, europeas. El estilo semita. O sea, hay varias culturas ahí, ¿no es cierto? Es, es, aquí se han unido todas las culturas, pues, ¿no? América ha sido un crisol de culturas, todas las sangres, como decía Arguedas. Entonces me propuse, dije, voy a estudiar, voy a trabajar. Para mí, ¿no? Hice un bodoque de dibujos, de fotografías, Yo soy compulsivo en eso. Si encuentro en el piso un periódico con una fotografía, un dibujo que me gusta, así sucio, lo levanto, lo limpio, lo lavo y lo pongo en mis álbumes. Claro. Es Así no me artista. importa. O ahora, bueno, El ya le artista. tomo una foto, ¿no? Pero antes sí recogía todo. Así que me hice un paquetón de estas cosas. Y alguien, un amigo que vino, me dijo, oye, ¿por qué no lo sintetizas? Para esto hay premios. Puedes presentar esto como una tesis, y lo mandas en España, yo te voy a mandar la dirección, etcétera. Entonces, he preparado como 4 años, porque era cada 2 años el premio, y para el para el primer premio, cuando quise entregar, se me pasó el tiempo y no concluí porque había que hacer una síntesis muy fuerte del asunto. Entonces, me preparé para los otros 2 años, para el siguiente que venía. Allí sí, ya, lo sinteticé en un libro, en un trabajo, y así como quien mete una carta en una botella y tira al mar para ver si alguien, el ancho mundo, la encuentra al otro lado, envié y me olvidé. Y un día de esos recibo, ya tenía celular, era el año 2006, recibo una llamada y me dice, no le escucho bien, tiene que posicionarse en un sitio porque le estoy llamando desde España. Entonces, me Oh, asusté, pues, me fui al centro del patio ahí ¿qué pasa ahí? y me dijo, no habrá visto su correo, ya sabes, los correos pues, ni siquiera funcionaban muy bien. Le hemos enviado y de repente no sabe nada, pero le hago saber, usted ha ganado el premio Tenerife, el premio internacional Tenerife, fomento a la Oh, investigación fíjate. de la artesanía de España y América. ¡Wow! Casi Oh, me caigo de espaldas. Pues era la claro. probabilidad era de 1 contra 1 millón. Y ni te acordabas de lo que habías enviado. Yo sabía que era eso, pero no lo estaba esperando, ¿no? Fue una cosa, Claro, pero ambas. Y, uff, qué bueno, qué una bueno. cosa, una alegría. Primero gané ese premio, después ya han venido todas mis medallas y cosas así. Así que eso fue Ahora también, ahora mi también te están sacudón. premiando en Bellas Artes, ¿no? Tienes un premio, no sé, estos días también, ¿no? Sí, de este grupo que hace sobre el centenario, ¿no? Del bicentenario. Felicitaciones, Sí, felicitaciones, qué bonito. felicitaciones. Claro, yo he reunido tanto cariño, el aprecio de nuestra gente que me siento deudor, ¿no? Siempre digo, yo he tenido demasiada suerte, tengo que dar todo lo que tengo.
he hecho todo lo posible por tener, tengo montones, cientos ya serán mis discípulos a nivel nacional también, ¿no? A quienes he entregado lo poco que podía y he aprendido también de cada uno, porque los Gracias por maestros eso. siempre estamos aprendiendo, hermano, nunca es que enseñamos nomás, aprendemos en Gracias por cada todo lo que cosa, das. cada lección. Gracias Así, por todo lo que das. sí, Gracias, gracias. así, Martín, en esta vida, en este oficio del barro, he tenido tantas satisfacciones. Al principio fue difícil realmente, porque yo ya tenía mi trabajo como ingeniero químico en Lima, ya tenía, me enfermé, realmente no podía estar en Lima, me estaba dando una especie de asma y tuve que retornar a Cusco. Y acá el clima me sanó así en una semana, y mi pueblo, mi comida, mi gente, ya dije, ya no me muevo de acá. Y conseguir trabajo era mover del puesto a algunos de mis compañeros. Era lamentable porque solamente tenías acá la cervecería, tenías el cachimayo, o la burocracia, ¿no? Estar de jefe, de técnico en algún sitio de la corporación o lo que después fue la región. Entonces dije, no, yo voy a empezar con lo mío, ¿no? Va a ser más difícil seguramente, pero voy a empezar a trabajar. Y fue así que empecé, ya mi taller lo tenía desde mucho antes, ¿no? Le di más fuerza, más empeño, comencé a trabajar cosas. Al principio me estafaban, llevaba mis trabajitos y nunca me pagaban, no venderían, ¿qué sería? Tampoco serían de buena calidad, ¿no? Pero por ahí salía a las ferias, pero combinaba mi trabajo. Trabajé en la universidad, trabajé en la Escuela de Bellas Artes, 2 años lindísimos, en que me invitaron, fui profesor invitado en la escuela y tuve que llevar a mis estudiantes a mi taller porque ahí tengo todo, mm, todos los tipos de hornos, ambientes, materiales, libros, todo lo necesario. Y porque la escuela por entonces en Pumacurcu tenía apenas un aula, ni puertas, ni ventanas, se destruían, desaparecían las piezas de los muchachos. Hice una exposición lindísima con ceramistas de Rachi y con los estudiantes. Tengo el catálogo con los nombres de todos ellos. Y tuve un privilegio. Enseñé a los cachimbos, con los que fui a Mira todas tú. las minas y todo, y a los que estaban egresando. Así que la exposición fue una belleza porque era de trabajos finos de los ya maestros, que ahora son profesores seguramente en la escuela, en varios sitios, y los trabajos, pero así loquísimos, de todos los muchachos, de todos los jóvenes, con toda la explosión de sus hormonas. Una cosa pero fabulosa, lindo, lindo. Sí, y bueno, no me quedé, hicieron un concurso y yo no tenía pues calificación como maestro, como pedagogo o alguna cosa de esas. Así que dejé nomás la escuela con mucho dolor, mucha pena, me encanta enseñar, ¿no? Yo creo que si algo, una profesión bella, bella para mí es la de ser profesor, de maestro, ¿no? Trabajé en Senati, en Lo varios eres, sitios. y lo eres. No necesitas Un un puesto, contrato, puesto, un contrato. El un maestro lo contrato, es, ¿no? Sí, lo pucha, es yo creo que cuando llevas eso en los genes, ya no puedes, no, está en no, ti. no puedes dejar de enseñar. Gracias, Sí. Julito, por todo esto. Y bueno, ya acá tenemos platería, ¿no? También ya, Maestro Gregorio, increíble, es el más antiguo, un maestro extraordinario y una humildad, una sencillez, realmente quitarse el sombrero. Es un señor. Y platería. lo vieras trabajar así como vulcano ahí manejando los metales y el fuego. Es una cosa pero fabulosa, increíble, maestro Gregorio. Ahí están sus obras, trabajos de esa La plata plata, quemada, ¿no? es así, Platería, ¿no? Qué lindo. qué cosas, es todo un planeta, este maestro Mariano Zulca, también amauta de la artesanía, Otro grande. increíble, humildísimo, lindo maestro, tenemos una asociación de amautas y grandes maestros,
Aquí está No, con sí, todas sus medallas, con todo orgullo, qué lindo. es grande. Sí, Guadalupe es, Fontana, ¿no? sí, es el Manolito. Y el trabajo es de Juanito Cárdenas, que falleció este año con el COVID. Una Caramba, pena, maestro de han San ido Blas. mucho. Y Él de esa hacía manera, este y de trabajo qué fino manera se nos sí, ¿no? qué Y de lástima, qué qué manera se lástima. nos de qué Lo manera ni siquiera lamento. los Este maestro estaba en el 100% de su producción, así de su capacidad. Y además de ser un gran maestro, era un líder, un organizador social. Estaba interesado por toda su gente, por toda su grey, por todos sus colegas. Un hombre extraordinario. Qué pena se nos fue Juanito Cárdenas, caramba. Así es, hermano, ya que está el maestro Víctor Vivero, extraordinario, tiene más de 90 años, sigue pintando con una calidad, pero así mayúscula, es como un sí, maestro renacentista, sí, se nota, y fíjate. tan sencillo, tan humilde, tan, oye, es maravilloso contactar con este caballero, ¿no? Mi maestro vive por San Jerónimo, su casita, su taller, todos los hijos y sus hijas pintan, también le han sacado esa Están calidad. en Santo Antiguo, ¿no? Están en Santo Antiguo también, ¿no? A veces está, yo creo que el año pasado que nos dieron a los maestros espacios, él también fue, los hijos llevaron trabajos de él. A este caballero lo he dejado de ver, que será Óscar García Pérez, tenía el apellido de Alan. Oye, Ya. extraordinario, ojalatero. Ojalatería, Mira, ahí ojalatero. está, hizo todo un Inti Raimi Inti de Raymi, lata. de Inti hojalata. Raimi. Eso que está ahí a la mano derecha donde está él, era un Sí. Inti Raimi en lata, Wow, qué tal hacía los, detalles. hacía los latagarios, hacía esas piezas tiene el instituto, esas de la campesina, el campesino ¿cómo se llama? Chinchero, y Sincero. todo en hojalata, fabuloso, fabuloso. Y un hombre así sencillísimo, humilde también. Estos trabajos del maestro Vivero tiene una calidad extraordinaria y otro de los grandes maestros jóvenes, Jesús Cuba, ¿no? Ha paseado su arte por casi todas las grandes ferias internacionales del mundo. Cusco es Y una cantera de artistas, ¿no? De grandes realmente hombres. Cusco, es un Cusco crisol es. de arte el Cusco. Y no lo mostramos. O sea, el Y esto turismo no no lo conoce mostramos, esto. ¿no? Mira, mira esto, mira, mira qué riqueza viva, ¿no? Ya. Viva. Y tú puedes ir Esta es la, y encontrar al claro, maestro trabajando eso. claro. Puedes estrechar su Esta es la mano. continuación de los incas, esto es la continuación del prehispánico. Aquí está vivo el prehispánico, ¿no? Claro, claro. Prehispánico, Tomando colonia, toda la república. cultura, haciendo nuestras las culturas ajenas, Claro, hemos claro. propiciado y generado una cultura Europa, propia, ¿no? Una Europa, el cultura universo. única. Y Sí, hay que sí. explotar eso. Estamos dejando que otros exploten. El maestro Julio Sí, Villalobos, lo conocí viejito, ya pintaba estas cosas lindísimas, un arte knife llaman, ¿no? sí. Maestro Antonio Wilka, Wilke también. ha hablado mucho de esto, pero Antonio ya pues ha tenido escuela, él fue uno de los, creo, de las primeras promociones de Bellas Artes, ¿no? Pero este caballero, este Villalobos, era así, natural, salió de la tierra, sin escuela, sin nada, y hacía estos No, coros. pero lindo, ¿no? Uf, Lindo. con un tipo que parecía caricaturesco. Expresivo, Pero qué expresivo, ¿no? lindo, mira, cómo esa expresión natural, ¿no? Y bellísimo. Y todo lo que ahora ves, mira, hasta en cuadros, en cosas. El Santur Antico resulta siendo una explosión del arte ¿No? popular. De arte, ¿no? Es una Por eso explosión. duele terriblemente que no se haga este año, ¿no? Porque no es solamente el negocio de la gente que lleva sus cosas a vender, etcétera, sino esto se veía, mira esas tallas de madera tan fabulosas, ¿no? Las máscaras del profesor Villasante, que era pintor también, y decía, yo soy el pintor mascarero, Mira estas no porque máscaras, vendía qué caro, lindo. sino porque
Pau Cartambino como Rojas, ¿no? Pau Cartambino, ha fallecido también. Y ahora mira estas personas artesanos, este jovencito que ganó ese premio del héroe hecho en carrizo, todo con pedacitos de carrizo. Extraordinario. Creatividad, ¿no? ¿No? Creatividad. Sí, Un mar de creatividad. Un mar de creatividad. Eso es lo que tenemos. Mira, otras artes que también están desarrollando, ¿no? Con espejos dorados, que eran artes coloniales que desaparecieron y ahora las están recuperando y mostrando, ¿no? Sí, están Con actualizando, ¿no? hasta de eso es. Y también hay contrabando, mira, estos pajaritos chinos, ¿no? Porque vienen en cajas lindísimos, pero también se ven o ropas de moda y cosas que esos, enanos, duendes, no sé qué hacen aparecer. Mira, estos juguetes chinos completamente, ¿no? Y acá ya la comisión, es una de las comisiones, hoy nos está acompañando Abelito Ortiz de Ceballos, lamentablemente fallecido, un señor, ¿no? Un caballero, amante del arte. Anita está ahí, está el profesor Gabriel Vines, fue director de presidente, y nuestro pata Lucho Repeto, esa vez estaba de jefe del director del INC, y vino Lucho a participar. Vino. Lucho Repeto. Estuvo acá. Pasamos la Navidad con él, así fue lindo, porque tú sabes por qué se desconoce el Santurantico, y porque la gente que quisiera está con su familia en su tierra, ¿no? Claro. Solamente los cusqueños nos reunimos acá, por eso el Santurantico nos vemos en la plaza, nos encontramos de años. Familias. Años nos vemos con personas queridísimas que ni siquiera te imaginabas y te encuentras en Santurantico. Es una sorpresa encontrar a alguien de 20, de 30 años. Es increíble esas cosas. Te llenas del alma. Y ellos, Maestro Rojas, ¿no? Al fondo, el Maestro Rojas, ¿no? Ya estaba Maestro con su señora y su hija y sus obras, ¿no? Por supuesto. En los últimos años en que nos acompañó el Maestro Rojas ahí, Santiaguito, una personalidad linda. Julito, muchísimas gracias. Hemos acabado. Julito, y no sé cómo agradecerte, yo creo que Gracias, Martín, a ti, hermano, por darme esta oportunidad tan linda de mostrar estas cosas y compartir con nuestro pueblo, sobre todo porque es tan querendón con las cosas pequeñas. Mira, yo te comprometo a que, digamos, por áreas, por especificidades, ¿no? Hagamos más programas como estos cercanos a Santurantico, invitar quizás a nuestros maestros que ya están muy mayores, junto contigo. Te comprometo, Julito, a que pues demos vida a estos hombres y los grabemos. Esto está grabándose, tengamos un testimonio, tú tienes también otros testimonios grabados, pero 2020 hay que hacer algo por ellos, Julito. Qué lindo, Martín, te agradezco. Y a ver si me obsequias pues una copia de esa grabación. Me estás debiendo una con el doctor Jorge y contigo, que era el Tinku, que ha sido tan lindo. Lo llegué a grabar, y más bien te comprometo eso, Julito. Entonces, no sé si sería el maestro Hugo Béjar o alguien que nos acompañe, pues, digamos, la próxima semana, tú dirás. Ya, qué lindo, ya, con todo gusto. Tú lo organizas y agradecerte infinitamente, ya, agradecerte. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Entonces, cumplido, hermano. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo por todo esta riqueza. Esta grabación lo vamos a poner y te lo vamos a dar inmediatamente, se grabe. ¿Ya? Se Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ti. Hermano. Gracias.